there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. David Watts y el Dr. Jimmy Dupree y ustedes. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros y Lauren, creo que realmente tuvimos una salida en Joseph, allá sí. Sí, sí, tuvieron servicios maravillosos. Yo vi todos los servicios en un momento u otro. Y lo que no se pudo ver por la transmisión, normalmente era el grupo que estaba reunido allí. Tenían alrededor de 1,000 personas en casi cada servicio. Y Joseph sí. dijo que el poder de Dios estuvo allí, la presencia de Dios estuvo allí. Y bueno, él dijo que es la mejor campaña en la que él ha estado y tenido y fue maravilloso. Maravilloso. Yo sentí en mi espíritu que iba a tener algo muy especial allí. Canadá está en problemas, terribles problemas, y la nación realmente necesita. Ellos tienen allí liderazgo que realmente es como lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y hay un hambre allí. Hay Así un hambre es. allí por Dios. Se podía escuchar a la gente cantando en la iglesia, que era maravilloso. Mm, Ellos cantaron tan fuerte como el equipo de adoración y fue una alabanza que subió, alabanza de así es, adoración, que así fue es. maravilloso, lo cual yo pude ver. Espero que él reciba más invitaciones hacia allá y espero que las reciba, las acepte. Sí, Señor. Bueno, confiaremos en que el Señor lo dirigirá en Así es. esa situación. Él hizo amigos de toda la vida, como Él lo puso, y eso continuará. Continuará, eso va a continuar. He predicado en esa gran nación, en toda esa nación, y los tengo en muy alta estima. Es algo sorprendente allí, realmente, porque no son muy espirituales allá, pero en la última campaña que predicamos en Toronto, la unión allí nos dio un problema. Ellos estaban encontrando fallas con esto y aquello, y Y nosotros, pues siempre, antes de llegar a esas ciudades, nosotros cubríamos los gastos y los requisitos de las uniones. Un anciano se me acerca y hay mucha gente alrededor. Habían tal vez 100 personas, pero se me acerca este anciano y me dice, Reverendo Swagger, qué bueno que usted está aquí y en lo que le podamos ayudar. Yo casualmente le dije, bueno, estoy teniendo problemas con la unión aquí y y si me puede ayudar con eso. Y él me dijo, ¿problemas con qué? Le dije, con la unión tengo problemas. Él me dijo, deme un momento. Entonces se fue. Y me enteré que él era el dueño del Coliseo. Él era el, él era, él era el dueño de, ¿cómo se llama? El equipo el equipo de, De hockey, el equipo de ¿cómo? hockey. Sí, él era dueño del equipo de hockey de Canadá o el equipo más grande de Canadá. Y, y él, bueno, si yo recordara su nombre, pero no lo recuerdo, le tomó 2 minutos para resolver el problema. Mm. Desapareció el problema. El favor del Señor. El favor Exacto. del Fue Señor. muy, muy amable con nosotros y apreciamos eso en gran manera, claro. David, bueno, quiero decir esto antes de continuar. Gracias por la ayuda que nos dieron la semana pasada. Ustedes donaron $3,773 en números redondeados. Y bueno, así es como lo tenemos. Y gracias por eso en gran manera. Eso restó o dejó un déficit, un balance de $526,000. Y yo sé que el Señor pues va a traer ese dinero. Todo ese dinero es para tiempo al aire, para televisión. Es tiempo al aire. No tiene dinero allí, incluyendo el pago del personal. Todo es para el tiempo al aire y eso es para llevar la señal a todo el mundo. Y alguien dice, bueno, pero yo no soy responsable por pagar por el resto del mundo. Claro que sí, claro que lo somos. Somos responsables por todo el mundo. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Eso es lo que dice la palabra de Dios que hagamos. Y, y yo le doy gracias al Señor que ustedes siempre han traído ese déficit, esa diferencia. Tenemos un déficit cada mes, pero ustedes abren puertas y les doy muchas, muchas gracias. Pero es un mes corto, quisiera mencionar, así que si quieren hacer algo para ayudarnos, lo necesitamos pronto. Qué La bueno próxima que lo semana será el mencionas. 1 de marzo, ya el miércoles, así que vamos a estar ya fuera de febrero y 28 días en vez de 30 o 31. Así que confiamos que la Así es, así gente es, va a ayudar y se moverá rápidamente. así es. Bien, Permítame bueno. mencionar, si es posible, que Adelante, voy a adelante. ir al área de New Boston, Texas. Estaré con el pastor Matt Neese y la congregación de Gospel Tabernacle el 10 al 12 de marzo, 3 servicios, viernes a las 7, sábado a las 7 y el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. Así que si están en esta área de New Boston, Texas, Texarkana, Texas o Arkansas, vengan y sean parte de los servicios. Así es, doctor Watts. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Dominion Church en Dickinson, Texas, al sur de Houston, en Galveston County, con el pastor Greg Thurstonstein. Estaré predicando el servicio de las 9 a.m. y de las 11 a.m., así que esperamos con anticipación ver a todos allá en Dominion Church. También quería mencionar de parte del pastor Paris Reagan, él va a estar en Betts Ministries en Caney, Oklahoma. Este fin de semana estará allá un servicio, o tendrá un servicio a las 10 a.m. y 7 p.m. y también el domingo a la 1:30 p.m. Pueden ver el servicio y la información en pantalla. Kenia está cerca de la frontera de Texas. La gente del norte de Texas puede ir y en el sureste de Oklahoma también la gente puede llegar, pero yo sé que van a tener una muy buena campaña. También quería agradecerle a algunos de los hermanos en la iglesia, el hermano Butch Taylor que me llevó a la prisión de East Feliciana. Condujimos un estudio bíblico, oramos con muchos reos y un joven le dio su corazón al Señor. Él dijo, yo siento al Señor en todo mi ser. Corrió por todos lados, corriendo, alabando a Dios. Fue maravilloso, tiempo maravilloso. Así que aprecio mucho al hermano Butch que me llevó, al hermano Jim Law también que conduce en el Ministerio de Prisiones en la iglesia y fue algo maravilloso, un gran privilegio ir a predicarle a esos hombres. Lauren sabe, si no puedo yo recordar el nombre, pero su hijo, que también Sí, sí, estuvo allí. estoy al tanto de la situación que él salió de la prisión la semana pasada. Sí, Nicky escuché me de dijo, eso. 40 años, creo, sí, ¿no? correcto, yo tuve la oportunidad cuando yo estuve allá de Mm. ministrarle a él y él me construyó 2 mecedoras cuando estábamos en la otra casa. La gente que compró la casa insistió que querían quedarse con ellas, pero estoy muy feliz de que él tiene la oportunidad de hacer la Así transición a es, la así sociedad. es. Sé que su madre está muy emocionada. Claro que sí, definitivamente. Doctor Dupree. No, aquí voy a estar. Bueno, muy bien, muy bien. Qué bueno que así es. Dave. Sí, bueno, Charla y yo vamos a estar en Hayden, Alabama, al norte de Birmingham. Vamos a estar allá del 31 de marzo al 2 de abril, viernes a las 7, sábado a las 6 p.m. Tengan cuidado que Charla va a predicar el domingo a las 10 a.m. Hayden, Alabama, del 31 de marzo en adelante. Voy a orar por usted. Sí, por favor. John. Nada por ahora, hermano. Bendecidos somos, porque hoy 630 meses hemos estado casados. 630 meses. Es decir, que estás contando por No, no, meses, no, así de es que malo está la cosa. es bueno, por eso es que cuento. Oh, si Charlotte está escuchando, tienes un problema. No, 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 para nada. Ah, Somos bendecidos. bien, Gálatas capítulo 4, 16, por favor. He llegado a ser, pues, vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Un verdadero amigo es el que dirá a su amigo la verdad, aunque le duela. Y esa fue la motivación de Pablo, que él nunca se retractó o se echó atrás de decir la verdad. Y a veces parece que él como que se pasaba un poco, ¿verdad? Asegurándose de que ellos entendiesen lo que él estaba diciendo.
un gran segmento de la iglesia tiene miedo de ofender a la gente y se ha alejado de predicar la verdad, quieren predicar lo que la gente quiere escuchar. Creo que la Biblia habla de comezón de oír. Él está diciendo, ustedes desean que yo le diga otra cosa aparte de la verdad. Eso es lo que siempre está diciendo. O lo que nos dice aquí también. Me he convertido en su enemigo porque le digo la verdad. Esa es una gran pregunta. Sí. Realmente es una gran pregunta. Y, y la verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y tiene que ser proclamada. Yo no quiero hacerle daño o herir a la gente. Ah, es lo último que quiero hacer. Pero a veces eso es necesario. Tiene que suceder. Eh, Usted tiene que plantarse firme a veces, como así pastor, usted es. tiene que decir, esta es la posición bíblica, este es el estándar, lo que la palabra de Dios dice. No solo quiero ofender a alguien a propósito, pero esta es la palabra de Dios y tengo que predicar todo el concilio de la palabra de Dios, tengo que decirles la verdad y a veces la verdad duele. La gente es confrontada con ella, pero cuando sienten la convicción tal vez se enojen, tal vez se sientan lastimados, pero tenemos que, como dijo el hermano Dave, hay demasiada gente que rodea la situación o que no confronta las cosas porque quieren llenar las iglesias y quieren tener a gente en las bancas y tenemos que pararnos firmes y predicar todo el consejo, el concilio de la palabra de Dios, aun las partes Así difíciles. es, así es. La corrección nunca es agradable tener que darla, definitivamente no es agradable recibirla, pero sin eso, pensemos en cuando el Señor nos corrige, sin eso, el individuo no va a entender la manera correcta. La convicción trae a la persona la manera correcta, ¿no? Que debe de promover arrepentimiento. Estos de Gálatas tal vez no se dieron cuenta, pero realmente eran una mascota para estos, de los judaizantes que estaban tratando de hacerlos el fundamento de miren a estos que nos están exaltando. Por eso nuestra doctrina es correcta simplemente porque nos siguen. Y vemos el mismo ejemplo en Ezequiel 13 con los falsos profetas. El hombre quiere tratar de estimarse a sí mismo y si se puede mostrar con seguidores es la evidencia de decir, miren lo que yo he logrado. La realidad es que no es el caso. Nosotros estábamos muy fuertes siempre en contra de la falsa doctrina, no la gente, la doctrina. Y esa es la diferencia, que la gente se toma muy personal, algo doctrinal, cuando estamos corrigiendo a aquellos que estaban en la palabra de Dios. Usted conocía a esas personas muy bien, no los estaba atacando Correcto, personalmente, sí. estaba exponiendo la mala dirección, no solamente para ellos, pero los seguidores que estaban siendo llevados por una dirección equivocada. Lo mismo con el movimiento hebreico, la vida con propósito. Amamos a todos, aun los que lo enseñan, pero si llevan a la gente por un camino equivocado como los judaizantes, que de hecho estaban tratando de evitar de que tuviesen el beneficio de la salvación y el gozo de su salvación que recibieron inicialmente para que siguiesen sus propios caminos. En esa situación que mencionas, el Señor empezó a tratar conmigo sobre esta doctrina, específicamente la doctrina de palabra de fe, y, y una parte, bueno, los nombres más grandes de esa doctrina eran amigos muy cercanos, Francis y míos, y vacacionamos juntos en ocasiones. Y yo todavía considero al hermano en mi mente un amigo, y a pesar de que, bueno, de la situación. Pero bien, ah, el Señor siguió tratando conmigo al respecto. Y, y algo en que se está predicando, si es así, y usted no se aparta rápidamente, usted quiere saber si es el Señor. Bueno, uno de los hombres de nuestra iglesia, en aquel tiempo, nosotros empezamos, bueno, acabamos de fundar la iglesia y era en la otra parte de la ciudad. Pero bueno, sucede que él tenía un problema físico y él se desmayaba. Y yo sabía que si hacía eso conduciendo, pues eso iba a matar a alguien. Entonces yo le dije que tenía que ver al doctor y él me dijo, no, él era una persona muy dedicada a esa doctrina y
No, no, yo estoy sanado, me dijo. Le dije, bueno, tal vez sea así, pero tal vez no. Y, y usted no puede tomarse ese riesgo de quitarle la vida a alguien porque usted cree lo que esté creyendo. Bueno, el caso fue que yo no hice hincapié en la situación y estábamos en una cruzada en una ocasión y, y esa noche, bueno, de hecho llegamos de viaje. En ese momento el ministerio tenía su avión y Francis y yo vamos conduciendo y hay una cantidad de vehículos en la calle por un accidente. Y pensé yo, ¿qué pasó acá? Y él se había desmayado, como pensamos, y chocó contra otro vehículo, se volcó y el otro vehículo, no recuerdo si se había volcado también, pero lo extraño de todo es que una mujer estaba conduciendo y ella tenía un bebé en el vehículo y a ese bebé no le sucedió nada. Gracias al Señor. Nada le sucedió al bebé. Y, y yo hablé con el hermano amablemente, le dije, mire, yo quiero que usted vaya a mi oficina en la mañana. Y, y él llegó en la mañana y le dije, usted vaya a ver un doctor o usted está despedido. Una de las dos. Y él lo hizo y teníamos un doctor aquí, el doctor Malili, ustedes recuerdan al doctor Malili. Él fue y lo vio y le recetó un medicamento y el problema se alivió. Entonces, pero yo de allí entendí y pensé yo, bueno, señor, esto está mal, eso está mal. Y yo salí a la radio en aquel momento, el señor me dijo, tú tienes que corregir eso. Y le dije al pueblo, no, no es todo, es que hay muchas cosas allí en esa doctrina que son buenas, ¿no? Y dije, pero hay otras cosas allí que están mal y yo he estado enseñando cosas que están mal. Y, y yo no sabía lo que iba a suceder, francamente, yo no sabía cuál iba a ser la reacción o si íbamos a tener una estación de radio. En aquel momento teníamos 600 estaciones de radio y yo estaba listo para perderlas, ¿no? Yo no sabía lo que el público iba a hacer, pero extrañamente nuestra audiencia en ese momento aumentó en lugar de disminuir. Y no fue fácil para mí, no es fácil para un predicador decir he estado enseñando algo que no es correcto. No es fácil hacer eso, porque estamos tratando con consecuencias eternas y, y realmente es lo más importante en el mundo. Nada es más importante que eso. Y, pero en lugar de perder la audiencia, yo obtuve más audiencia en ese momento. Mire, yo no puedo ser sanado si no admito que estoy enfermo. Bartimeo hubiese dicho exactamente lo mismo. Yo no puedo ser salvo hasta que admita que soy un pecador. Y si el Señor le ha dicho a Bartimeo, ¿qué necesitas? Bueno, todo está bien, Sí. maravilloso, bello, excelente. Él se hubiese ido de allí ciego, pero no sucedió así, ¿verdad? Gracias al Señor. Creo que como esos avivamientos que están comenzando en el país, en el mundo, yo prefiero tratar de pastorear, como pastor trataría, prefiero yo pastorear a la gente si algo está sucediendo que tal vez tenemos que detener, pero no apagar o ahogar el mover del Espíritu Santo. Así Creo es. que porque oramos por avivamiento y el avivamiento llega y después la gente quiere criticar y quiere blasfemar o decir algo malo, decir que eso no es de Dios y eso no es de Dios, pero como pastor somos llamados a pastorear y a discipular, así que podemos dirigir a la gente a través de avivamiento y permitirle al Señor aún moverse y hacer su voluntad y hacer lo que Él quiere hacer. Creo que es parte de nuestro llamado en vez de tratar de apagar o ahogarlo, como ya se dijo. Hubo una iglesia muy grande en Beaumont, Texas, hace años. El pastor había sido un ex marino de la fuerza militar y él era una persona muy seria, un hombre bueno, un buen pastor. Pero cuando él llegó a esa iglesia y tomó el control, habían muchas personas que, esto fue en los años 70, por cierto,
que habían estado buscando avivamiento y la gente comenzaba a hablar en lenguas y hablar en lenguas fuera de orden cuando él estaba tratando de predicar y no era correcto. Y él le puso un fin a todo eso y él dijo, cualquier persona que dé palabra del Señor tiene que venir para acá y decirme primero y luego yo tal vez los dejo, pero apagó todo. Él fue demasiado fuerte y la iglesia a lo largo del tiempo creció, pero la iglesia se convirtió en una iglesia bautista evangélica. No había mover del Espíritu. Y de hecho tuvo que regresar y corregir lo que él había hecho con su firmeza. Así que no quiero ser demasiado firme en el mover de Dios, pero quiero asegurarme de que discipulemos y pastoreemos a la gente y los dirijamos de la manera correcta, porque queremos que el Señor se mueva. Y cuando vemos a miles de estudiantes universitarios en todo el país buscando el rostro de Dios, alabando a Dios, adorándolo, queremos entrar justo en medio de todo eso y estar en medio de ese mover y permitir que el Señor haga su voluntad, pero no ser demasiado fuertes con las cosas, firmes, como John lo dijo. Venimos contra la falsa doctrina, no contra la gente. El año pasado prediqué un mensaje sobre la maldición generacional. No nombré a todos los maestros. Usted puede ver a toda esa gente qué es lo que enseña. Yo no aborrezco al individuo, pero lo que enseñan siento que es contrario a la palabra de Dios. Así que tenemos que ser gente de la palabra y gente del mover del Espíritu. Y yo creo que podemos tener las dos cosas. Si tienes un mover de Dios, vas a tener un poco de fuego extraño, ¿no? Y yo prefiero tener un poco de fuego extraño que ningún fuego en lo absoluto. En lo absoluto, así es. Mi última iglesia, yo gritaba y hacía todo lo que podía para que la gente pudiera responder y moverse y ellos estaban ahí sentados nada más viéndome como que yo estaba loco. Yo hubiera preferido tener un poco de fuego extraño y pastorear y discipular que nada en lo absoluto. Se tomó cierto tiempo para que la iglesia pudiera regresar. Las dos iglesias que yo pastoreé eran obras de revitalización, así que estaban a punto de cerrar y el Señor me trajo esas áreas y tenía un empleo secular y trabajábamos juntos para poder ayudarlos a desarrollarse, pero yo prefiero tratar mm, con gente que quiere ser usada por Dios y que quiere ser usada en el don del Espíritu y tal vez ver algo carnal de vez en cuando y corregirlo gentilmente y discipularlos en vez de que alguien no haga nada. Soy su enemigo porque le digo la verdad. Amén, así es. Eso viene en distintas maneras. ¿Ibas a decir algo? Bueno, como el doctor Watts lo ha dicho, cuando hay un mover de Dios, un mover sobrenatural y soberano de Dios, uno siempre va a tener a alguien que entra en la carne, como Ujú, usted lo acaba así de es. decir. Nosotros tenemos que desarrollar líderes que mantengan la cruz siempre delante de ellos, que sean sensibles lo suficiente al Espíritu Santo y el mover de Dios, que para cuando ese fuego extraño comience a salirse de control, puedan traerlo de vuelta. Sí, miren, hace muchos años en el este de Tennessee tuvimos a unas cuantas personas así. Y como estudiante universitario yo pude ir y les ayudé a contener eso. Una de las cosas que hicieron fue que crearon un fuego para hacer arder ese fuego extraño y ese segundo fuego ayudaba a controlar el primero. Entonces necesitamos a hombres y mujeres Así es, así que es. sepan escuchar a Dios, que sepan mantener la cruz como lo principal, sin aplastar a la gente que entra en la carne, pero como un padre amoroso, porque miren, el amor corrige. La gente dice, bueno, si usted verdaderamente ama, no lo haría. No, yo amo lo suficiente para no dejar que alguien se vaya al infierno. Yo amo Así lo es. suficiente para no dejar que alguien se desvíe tanto que Dios no pueda usarlos. Así que Así debemos tener es. ese balance. Se refiere usted a la verdad y estábamos nosotros en Indianápolis, Indiana, en una cruzada en el Coliseo allá. Y, y después del servicio de aquella noche, tuvieron un tremendo servicio, muchas personas respondieron. Francis se me acercó y me dijo, hay una pareja aquí que necesita hablar contigo.
Y yo dije, bueno, pues aquí hay mucha gente, ¿con quién voy a hablar? Y me dijo, no, no sé lo que ellos quieren, pero parecen que son personas con las que tienes que hablar, así que yo hice eso. Y me entendí después de hablar con ellos, hablando de la verdad, que ellos estaban al punto de divorciarse. Y yo no dije nada, solamente los escuché un tiempo, unos momentos. Y, y el Señor habló a mi corazón, y estoy hablando que es uno de los dones del Espíritu, dos o tres en operación. Pero la verdad sigue siendo la misma, ¿no? No importa cómo. Sí. Y el Señor me dijo cuál era el problema que ellos tenían. Y yo me acerqué a la dama y le dije, acérquese para acá, por favor. Y yo le dije, mire, acérquese acá un momento. Ella se quedó mirándome de una manera extraña, pero lo hizo. Yo le dije, yo creo que el Señor me dijo cuál es su problema en su matrimonio, en su hogar. Usted está haciéndole infiel a su esposo. Y yo no los conocía, yo nunca los había visto en mi vida. Yo pensaba que ella se iba a desmayar en ese momento. Ella cambió, se puso pálida y, y me dijo, pero ¿y cómo usted lo sabe? Le dije, bueno, es correcto lo que le estoy diciendo. Entonces me dijo, sí, yo estoy teniendo una relación con un oficial de policía. Le dije, bueno, usted va a tener que hablar con su esposo y decirle lo que está sucediendo y eso tiene que terminarse ya. No me refiero en momentos, tiene que terminarse inmediatamente eso. Y, y oré con ella y no le dije nada a su esposo sobre la situación, era ella. Ella empezó a llorar y, y yo pensé que la señora se iba a desmayar allí, porque ella empezó a llorar y llorar, porque el Espíritu de Dios empezó a tratar con su corazón. Y recibí una carta, tal vez unos 30 días después. Me dijo, hermano Swagger, fue lo más difícil que tuve que hacer, pero lo hice. Me acerqué a mi esposo y primero hablé con Dios y le pedí perdón a Dios. Y luego me acerqué a mi esposo y, y confesé lo que yo había estado haciendo. Y fue muy difícil, muy, muy duro, pero yo creo que mi matrimonio va a sobrevivir. Pero esa fue la verdad. No fue fácil, no fue fácil el decirle a alguien algo así, ¿no? Pero tenía que hacerse, tenía que hacer. Yo no, después de que volvimos a donde estaban Francis y su esposo. Yo nunca dije lo que era, ¿no? Punto, ahí se terminó. Ya quedaba en ella. Pero ellos solo después supieron. Pero la verdad salvó ese matrimonio. Así es. En la sociedad que vivimos, en esta sociedad rebelde que ha afectado nuestras escuelas e iglesias, porque realmente quieren aplicar esto, aplicándole este disturbio, esta tergiversación a los niños, pueden hacer que cambien su manera de pensar, pero las personas que son intolerables, personas que no toleran nada más que su sociedad rebelde, quieren a aquellos que están buscando el camino correcto, el camino bíblico, a ellos les llaman intolerantes y los intolerantes le llaman a los tolerantes. Intolerantes, no sé si entienden lo que le quiero decir, pero tenemos que seguir ese nuevo estilo de vida, esos géneros, estos diferentes medios por los que ellos quieren recibir reconocimiento, pero no respetan nuestro estilo de vida por nuestras creencias. Pero, John, ¿qué es eso de woke? Hago la pregunta y nunca recibo la respuesta. Es una descripción general para los conceptos que tienen que ver con igualdad, equidad y racismo. Una ideología rebelde. Principalmente es racismo, ¿no? Predominantemente es racismo, pero han extendido ese concepto a también identificar a la aceptación de los géneros, las diferentes variedades de géneros. Pero si estás practicando eso, estás diciendo qué. Básicamente están diciendo que tienen que aceptar y promover otros estilos de vida, que tienen que aceptar Entiendo. que el privilegio blanco lo ha hecho a usted. Si es una persona blanca, una persona que tiene beneficios y que no ha sufrido como Eso, resultado de eso. aceptar la homosexualidad, aceptar el matrimonio del mismo sexo, Se ha ampliado a aceptar esos otros términos.
el medio ambiente también, el ambientalismo. ambientalismo, cambio climático, todo eso, El todo lo que tiene que ver con ambientalismo está eso. avanzando bastante, lo de transgénero Transexualismo, también. transgenerismo también. Bueno, en otras palabras, lo que sea estúpido, acéptelo. Cualquier cosa que se oponga a Dios, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Eso es lo que quieren. John tiene la razón. En universidades seculares, los filósofos están buscando qué es verdad, pero solamente hay una fuente de una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Así que si usted está diciendo soy tu enemigo porque digo la verdad, no, la verdad es que la verdad absoluta es la única fuente, hablando de la Biblia. Cuando una persona sale del closet y anuncia que va a ser homosexual, a sus amigos en esta comunidad woke o rebelde, dice que qué feliz estoy, que ahora vives tu verdad y que vives tu verdad. Bueno, nosotros no tenemos una verdad. Mi verdad no es la verdad, solamente hay una verdad y esa es la palabra de Dios. Bueno, estos que están quemando edificios y negocios y matando gente, todo eso es parte de esa agenda. Todo eso es parte de esa agenda. Y en Y, lugar de y esa es demostración pacífica, según ellos. pacífica, parte de lo que quieren hacer es terminar con el capitalismo e instituir el Instituir el comunismo, el comunismo, sí. socialismo. Es parte de la agenda. Así que todo eso viene Por Dios. de décadas de, de adoctrinación. Las universidades y los institutos solían ser esos promotores del discurso libre. Pero ahora, si usted está en desacuerdo con un intolerante, usted está mal. Quieren deshacerse de la libertad de expresión y de discurso que incluye predicar el evangelio. Por eso esas universidades, si tienen a alguien que de la derecha que llegue allí a hablar, le hacen un boicot. O previenen la venida de esa persona porque no quieren causar esos problemas potencialmente. Son tolerantes de todo excepto aquellos que están en desacuerdo de su posición. Exacto. Por eso, si recuerda en Hechos capítulo 4, después de que Pedro había orado por aquel hombre que estaba cerca del templo y llevaron a aquel hombre, lo golpearon y Pedro lo miró y dijo, será mejor que yo le obedezca, le obedezca a ustedes o a Dios. Y aunque él sufrió a mano de ellos, él habló por la verdad y Dios lo preservó a través de eso. Tenemos que tener a creyentes hoy que están dispuestos a tomar una posición a favor de la verdad, mantener la cruz en el centro de lo que hacemos y permitir que el Espíritu y la presencia de Dios se mueva. Necesitamos educadores en el campus universitario que estén dispuestos a mantener y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, que Dios sea Dios. La mayoría ha escuchado el avivamiento que está sucediendo en distintos seminarios, ¿no? Está en Asbury, Kentucky, está sucediendo también en una universidad donde yo enseñé y de donde me gradué, de donde mi hijo está a punto de graduarse, pero muchos de los líderes allí están entrando y están deteniendo eso. Y yo entiendo el factor educacional, pero hay maneras de cómo podemos lograr llevar a cabo la educación y aún dejar que el Espíritu de Dios se mueva. Estamos orando por avivamiento y Sí. pidiéndolo, y entonces le decimos a Dios, ¿cómo lo va a hacer? Amén. Sí. De la manera como lo hacemos es dejando que Dios sea Dios y Amén. que la verdad sea predicada, manteniendo la cruz de Cristo, viendo salvación, viendo liberación, viendo libres, personas libres. Y yo motivo a las universidades que están viviendo un mover de Dios que continúen dejando que ese espíritu se mueva. Sí. Podemos Amén. encontrar maneras de que la parte académica se lleve a cabo si estamos dispuestos. ¿Qué es más importante? Dios, salvación, Ujú. liberación, viéndolos siendo libres, siendo sanados, que Jesús sea exaltado, es lo único que va a cambiar al mundo hoy día. Amén. Así es. Yo prediqué, bueno, me invitaron a predicar, creo que fue un servicio, y eso fue lo que fue, en cierta manera, en la Universidad de Yale. Y
Y, y allí pues tenían la multitud más grande que dijeron ellos allí que habían tenido. Estaba lleno a capacidad. Y me dijeron el tema que ellos querían que yo tratase, lo cual lo hice por unos momentos, pero el Señor rápidamente habló a mi corazón y me dijo que tenía que tratar con el problema de las drogas. Y el Espíritu de Dios se movió en aquel lugar de tal manera que realmente usted no pensaría que esa era la Universidad de Yale, pero allí lloraron y gritaron, y bueno, muchos de ellos estaban siendo afectados por el problema de las drogas. No podían dejarlo, no podían detenerse. Y, y yo nunca había visto nada como eso en una institución de esa naturaleza. Pero si yo hubiese desobedecido al Señor cuando me dijo trata con el problema de las drogas, yo no sé si hubiésemos tenido lo que sucedió allí. No lo creo. Yo creo que habían cerca de 1,000 personas allí y si no más. Pero realmente era como una campaña de Pentecostés. No estaban adorando al Señor, no sabían nada al respecto, ¿no? Pero encontré que muchos de esos muchachos que estaban allí, ellos eran familia bueno, de personas muy importantes. Sus padres estaban ¿En la política? bueno, no es política lo que quiero decir. Ellos estaban en el gabinete presidencial, Sí. sus padres, ¿no? Y tal vez podemos llamarle en la política también, pero un porcentaje de ellos muy ricos, jóvenes muy, muy ricos, porque me llevaron a ver toda la universidad antes de empezar la campaña de esa noche. Y recuerdo que yo estaba tratando de salir y todavía estaban moviéndome, muchos de ellos, de un lugar a otro. Y el joven que me habían asignado, un joven corrió y estaba parado allí y me dijo, hermano Swagger, este es el hijo de fulano de tal, alguien muy importante. Él es el, bueno, él está en el gabinete del presidente Reagan en ese momento. Y él está en las drogas y él está muy mal. Y era un jovencito judío, de hecho. Y, y yo lo miré y como dije, tal vez allí habían 200 personas que estaban cerca y le pregunté, ¿tú crees que Jesucristo puede libertarte de este problema de las drogas? Estábamos en un pasillo tratando de salir y, y él dijo, sí, yo lo creo. Él es judío, ¿cuánto le Mm. entendía esto? No lo sé, pero dijo que sí, oré por él y Y en esa misma línea, en otra situación, yo estaba en, en la oficina, en el antiguo edificio de las oficinas o de las oficinas del gabinete presidencial en Washington, D.C. Y este pasillo, pues es un pasillo muy, muy ancho y estaba lleno de personas cuando estábamos allí. Personas que llegaban allí de todo el mundo y así es, bueno, aparentemente todos los días. Entonces, yo tuve conmigo a un hermano judío que estaba conmigo. En ese momento estaban teniendo un simposium de la comunidad judía en ese propio día cuando yo llegué allí y tres hombres judíos se me acercaron. Como dije, estaba lleno el lugar. Me dijeron, hermano Swagger, yo soy pastor, no pastoreaba, pero él estaba a cargo de una sinagoga, me dijo uno. Y y me dijo, yo quiero que usted me diga cómo es que tengo que predicar. Enséñeme. Le dije, bueno, claro, vamos a empezar de esta manera. En ese momento, una señora se me acerca y me dice, hermano Swagger, yo necesito oración. En el mismo momento, necesito oración. Y yo sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo, deja que el hermano judío te ayude. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Yo me torné a ella y le dije, Señor, esta mujer quiere oración, necesita. Y usted quiere aprender a orar o a predicar.
ponga las manos sobre ella y ore por ella. Y él me miró con los ojos de En este el nombre tamaño. de Jesús. Y le dije, lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. Y él, y entonces en ese momento abrió los ojos también Amén. más. Entonces impuso las manos sobre ella y le dije, adelante, ore por ella. Y no sé si la señora sintió al Señor porque ella escuchó la conversación de que él era judía, pero ella empezó a tener allí un derrame pentecostés. Y él se asustó. Él tenía las manos sobre ella. Le dije, ponga las dos manos, le dije. Y él dijo, ¿así es como lo hace? Le dije, sí, así es que lo hace. Así es que hay que hacerlo. Él oró por ella un poco y cuando le dijo todo lo que él sabía, yo le ayudé un poco y esta señora empezó a tener una fiesta. No sé qué pasó con ella, pero ella celebró allí. Ella danzó en ese momento. Y así es como se hace. Así es como se hace. y bueno, me he convertido en su enemigo porque le digo la verdad. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Estamos acá hablando de el gran despertar de esta nación que sucedió tantos años atrás. Eso que hizo lo que esta nación vino a hacer, no lo que es ahora. Y la nación necesita avivamiento, damas y caballeros. Lo necesitamos desesperadamente. Escuché de lo que está sucediendo en Asbury, ¿no? Sí, señor. Y en otros lugares, y yo le doy gracias a Dios por eso. Todo lo que el Señor hace, yo estoy a favor de ello 100%. Y Dios puede moverse y hacerlo de tal manera como nunca lo hemos visto antes. Él lo puede hacer. Y yo quiero que Él use a quien quiera que Él estaba usando en Asbury o los que hayan sido, pero yo quiero usar también, yo quiero ser usado personalmente Amén. también, y que cada uno de estos hermanos también, y yo sé que ellos quieren lo mismo, y Dios quiere moverse, Sí, señor. Dios se quiere mover y depende de nosotros. En el Gran Despertar también vimos no solo la ayuda que se le dio a los estudiantes, que se beneficiaron de ello, pero lo que se convirtieron, que fueron los fundadores de este país, los que fueron entrenados, instruidos por John Witherspoon. Eso fue lo que dio el celo necesario para ir a tener una revolución y poder remover la tiranía de Inglaterra y darle la libertad a la nación y ayudarnos a unirnos como una nación unida. ¿Sabes la situación de cómo Dios usa a las personas? Benjamin Franklin no era un paradigma de justicia. Y él era un individuo brillante, pero él tenía unos problemas. Y él tuvo una cadena de periódicos que él publicaba desde Boston, Massachusetts, hasta las Carolinas. Y no sé cuántos, eran 25 o 30 o algo así. Y él imprimió todos los mensajes de Whitfield. Cada Sí, vez señor. que él predicaba, lo que él predicaba, no sé cómo lo prepararon todo, pero él imprimió sus mensajes. Y yo creo que Whitfield tuvo, imagino que él lo mandó a hacer o algo así, ¿no? Creo que sus notas fueron las que se transcribían. Era una persona que le gustaba escribir todo lo que iba a decir, mucho de lo que él decía, así que probablemente mucho de lo que él escribía am, se podía añadir de eso. ¿Quién fue el hermano que predicó una serie? Ese fue Jonathan Edwards. Bueno, ese mensaje, un pecador en las manos de un Dios todopoderoso, lo predicó esa mañana también y no tuvo mucha respuesta en la mañana. Sí. Y,
Y cuando él leyó el mensaje. Sí, lo leyó palabra por palabra. George Whitfield y Francis Asbury fueron conocidos como predicadores fogosos, muy emocionales y demostrativos, pero Jonathan Edwards decían que era una persona muy, bueno, que no veía bien y tenía que leer su documento cerca de su rostro, lo leía palabra por palabra, no era muy emotivo, pero él leía palabra por palabra y la gente respondía en multitudes a la convicción del Espíritu Santo. Bueno, ese era el Espíritu Santo Sí, moviéndose. Esas personas no fueron salvos por miles porque él hizo eso. amén. Fueron salvos porque el Espíritu de Dios se movió Así en aquel es. momento Sí. y por eso fueron salvos. Y Whitfield y él tenían una buena relación. Creo que Whitfield viajó a esa área del noroeste y se conocieron, tuvo una gran influencia en la vida de Whitfield Sí, también. claro que sí. Muchos de estos ministerios fueron o estuvieron interrelacionados en cuanto a amistades y lo necesitamos el día de hoy, pero tiene que basarse en la verdad, tiene que basarse en el fundamento. Por eso es que yo creo que el mensaje de la cruz es un medio por el que vamos a ver más unidad en el cuerpo de Cristo, porque eso presenta el fundamento correctamente. Si hay algo, John, que puede unir a la gente es la cruz, Amén. porque realmente es obvio que es el centro del cristianismo. Es Así el es. fundamento del cristianismo. No es algo anexado, es el fundamento. Y si algo puede unirlo todo, realmente, y ver un mover de Dios también, el mensaje de la cruz es que lo puede hacer. Amén. La unidad es algo que el hombre ha tratado de crear, pero la unidad de la que estamos hablando nosotros, en Efesios nos habla de la unidad de la fe y la unidad del espíritu. Y esas son completamente diferentes a cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Así es, así es. Esta- Estamos hablando de ver estos videos e imágenes de miles de estudiantes en la Universidad de Baylor en Waco, Texas, buscando a Dios y buscando a Dios por avivamiento. Eso es un mover del Espíritu Santo. Si Dios se mueve en Baylor University, eso es totalmente un mover de Dios porque Baylor se ha apartado bastante de lo que era su dirección original, pero vemos que Dios se mueve en esa universidad, en Cityville, en Ohio, en la Universidad de Sanford, en Alabama, otra universidad bautista, Asbury, es una escuela de Wesley metodista, así que la idea de avivamientos es común en su historia, pero cuando Dios se empieza a mover en estas escuelas bautistas, sabemos que el Señor está haciendo algo cuando tenemos un soberano mover de Dios, porque yo fui a un seminario bautista, yo tuve maestros bautistas que no creían en el mover del Espíritu Santo, habían algunos que sí, pero muchos no, así que cuando Dios soberanamente se está moviendo, sea en un seminario bautista o en la universidad, como sea, yo quiero ser parte de ello, yo quiero que Dios se mueva aquí en el seminario y como dijo el doctor Dupree, vamos a ajustarnos al mover del Espíritu Santo. Si el Señor quiere tomar control, ajustaremos lo académico, encontraremos la manera de tratar con eso, pero queremos un mover del Señor. Así es, En los correcto. seminarios que ustedes estudiaron, sé que hubieron algunos, pero hubieron algunos que realmente eran nacidos de nuevo, de esos maestros y profesores. Bueno, en mis días en la Universidad Lee, Eso fue un poco distinto, ¿no? éramos pentecostales desde el comienzo y sé que en los 70 yo era un estudiante y habíamos experimentado un mover de Dios allá. Comenzó un domingo en la noche, el Espíritu de Dios de una manera sobrenatural comenzó allí. Habían unos estudiantes después del servicio y el Espíritu de Dios comenzó a moverse, el Espíritu Santo comenzó a fluir y nos quedamos ahí la mayor parte de la noche en la calle orando y adorando a Dios. ¿Ha sucedido eso mucho desde entonces? No muy a menudo, no mucho. Yo puedo recordar cuando yo estaba estudiando en el seminario pentecostal donde yo estudié y allí habían hombres de Dios, hombres piadosos y un gran mover del Espíritu Santo sucedió mientras estuve allí. Mi doctorado sí fue en un seminario, vamos a decir, bautista y yo creo que mis maestros eran hombres que amaban a Dios, aunque estábamos en desacuerdo en algunas cosas.
principalmente reprobación o elección, el ser predestinado, todo eso, pero yo sí creo que eran hombres de Dios que amaban al Señor y que tenían un punto de vista muy alto de la Biblia, creían que no había errores en la Biblia. Yo era algo que me agradó mucho el ir allí. Mi doctorado no era necesariamente teológico, lo era, pero no lo era porque era sobre la enseñanza expositora y la interpretación bíblica. Así que yo creo que los hermanos bautistas han hecho un excelente trabajo en lo que tiene que ver con presentar la Biblia a la hemeléutica y la explicación de la Biblia. Lo que pasa es que no permiten el mover del Espíritu Santo. Yo creo que si tenemos ambas cosas, entonces estaremos bien como ministros. Tendríamos una buena exposición de la Biblia y podemos permitir el mover del Espíritu. Yo cuando estuve en esa escuela pentecostés o esa universidad pentecostés, un misionero llegó de Sudamérica, en alguna parte, no recuerdo, un hombre muy bueno, no una persona que, bueno, predicó un servicio en la capilla, habló de lo que Dios estaba haciendo y el Espíritu Santo se empezó a mover de una manera muy poderosa en el tiempo del altar, de tal manera que el presidente del seminario llamó a todo el personal, a todo el mundo que llegasen a la capilla, cerraron las oficinas y todo el mundo llegó a la capilla aquel día y nos quedamos todo el día adorando a Dios y fue definitivamente algo que nunca he olvidado y ha formado Sí, quién amén. soy cuando el Señor se ha movido. Así que así podemos lograr que la gente de 18 a 25 años sean expuestos al Espíritu Santo y el mover de Dios, eso los formará el Amén, resto de así sus es. vidas. Un Correcto. servicio puede cambiar todo. Sí, así es. Yo recuerdo durante el seminario, estaba sentado en una clase del lenguaje griego y escuchamos un estruendo, un ruido muy fuerte. Todos nos quedamos viendo unos a otros durante la pausa. Ahora, este es un seminario pentecostal. Y durante la pausa fuimos a ver qué era lo que estaba pasando y fue en el aula escolar enseguida de nosotros. Vimos por la ventana dentro del aula y toda la clase, incluyendo el profesor, estaban postrados en el suelo, clamándole a Dios. Mm, Y habían estado enseñando sobre el libro de Joel mm. y cómo Dios derramaría su espíritu y fue un hambre tan grande la que se sentía allí. Yo recuerdo en la clase que pensaba yo, después de haber experimentado esto es lo que necesitamos. Calidad en la educación académica, cediendo al Espíritu de Dios para que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios, pero también una sensibilidad al liderazgo del Espíritu Santo y no Sí, tener que así sacrificar una es. por la otra. He hablado con muchos estudiantes que estuvieron aquí en el seminario unos cuantos años atrás, no mucho tiempo, bueno, unos años atrás, hablando de un mover de Dios en el salón de clase, en las capillas, y empezamos a ver eso otra vez, pero yo lo quiero ver más y más. Los reportes, realmente, como dije, 4, 5, 6 años atrás, y queremos ver eso otra vez y ver al Señor haciendo lo que Él quiere aquí, eso es lo más importante que podemos tener. En las últimas 2 semanas en los servicios de capilla para JSBC, el predicador no ha podido predicar porque el Espíritu de Dios ha comenzado a moverse tan fuertemente Eso es que maravilloso. dejamos las cosas a un lado para Maravilloso, entrar a la gracias al presencia de Dios. Señor. Y eso es lo que queremos que JSBC sea, un lugar en el que el Espíritu de Dios, la cruz de Cristo, sea exaltada preeminentemente y que el mensaje de la salvación se predique, liberación, ser libertado, y el Espíritu de Dios tenga la libertad de moverse en las instalaciones. Nuestros profesores cediendo y algunos de los Sí, profesores sentados aquí mismo en esta mesa así es. y una calidad de educación, pero sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Y es la manera como el Señor opera. Es Amén. la manera como lo hace. Él cambia vidas en minutos. Conforme al Espíritu de Dios se empieza a mover. No hay nada como ello. Alabado Dios. Bien, Dave, vamos a continuar. Nos restan unos cuantos minutos. Empezamos al versículo
17, por favor. Tienen celo por vosotros, Los judaizantes que intentaban subvertir a los gálatas a fin de ganárselos, pero no para bien, no por su bien. sino que quieren apartaros. Excluían a los gálatas de los beneficios del evangelio de la gracia. De nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Quiere decir atraídos a su lado. Ellos fueron afectados, pero fueron afectados de la manera equivocada. Y esto es lo triste. Y Pablo escucha esto donde quiera que él estaba. Creo que él estaba en Corintios cuando escribió Gálatas. ¿Saben ustedes? Bueno, depende del tiempo. Yo digo que Gálatas fue temprano, así que lo pondría en Antioquía, para ser honesto. Yo lo pondría en el año 49 DC o antes, de hecho, en el 47. Otros dicen que fue en el 52 o 53 DC, basándonos en la teoría del norte o del sur de Galacia, pero creo que fue, o que estuvo en Antioquía, creo que había escuchado del ataque de los judaizantes contra la fe que él había fundado y estaba respondiendo a ello. Así es. Y esta carta es para contrarrestar. Para contrarrestar las falsas enseñanzas de los judaizantes, Ujú. completamente. Así es. Y él no titubeó acá. No, fue demasiado enfatizante. Tenemos que cerrar, pero veremos en el futuro, al seguir estudiando esto, que no fue muy amable con los judaizantes. Gracias al Señor por el mover y la operación de su espíritu. Le damos a Él la honra y la gloria. Ha sido un deleite tenerles con nosotros hoy. No se pierdan una programación mientras viene al aire. Les amamos, Dios les bendiga. Por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.